El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? La Háblame, Iglesia de Cristo en háblame, Cali oh presenta su háblame, programa háblame. 30 Y aquí minutos a la luz de la responderé, Biblia. Señor, háblame al oír la Sean voz todos que me ustedes bienvenidos a estos 30 llama. minutos de Mándame, estudio y Señor, reflexión de la respondió. Santa Palabra de Dios. Háblame, háblame, oh háblame, háblame. Cuando el día de ayer estábamos hablando acerca de la autoridad final y esta asignada a la Biblia, al Nuevo Testamento, quiero hoy comenzar para entrar nuevamente en materia con algo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo y que tiene que ver precisamente con la autoridad. Resulta que el Señor dice en Mateo 21-23 que Él va al templo y que los principales sacerdotes, fíjese qué tipo de personas eran, y los ancianos del pueblo, o sea, las personas con prestigio y con voz en el pueblo de Israel, bueno, se acercan a donde estaba el Señor Jesucristo enseñando y le preguntan, pero es una pregunta más que pregunta, era como un cuestionamiento. Y mire lo que le preguntan, hermano Orlando, a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y dos, ¿quién te dio esta autoridad? El Señor lo que hace es que les responde con otra pregunta. Él les dice, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Lo interesante del tema aquí es que efectivamente, así como los principales sacerdotes, los ancianos y el mismo Señor Jesucristo reconocían que para hablar de Dios, para hacer cosas relacionadas con Dios, se requiere de autoridad. Y claro, si esa autoridad no es de la fuente correcta, lo que se haga es invención de hombres, doctrinas de hombres, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si hemos hablado ayer, hermano, acerca de la autoridad final, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, pues hacíamos énfasis respecto a la palabra de Dios, a la Biblia como tal, al Nuevo Testamento, y cómo esa debe ser específicamente nuestra fuente de consulta para determinar qué es la verdad. Hermanos, si nosotros empezamos a especular frente a algún tema porque es que lo que nosotros creemos o que lo que nos enseñaron de chiquitos, tenemos el problema ante Dios de extraviarnos de la verdad. Entonces, le añadimos o le quitamos y como terminábamos ayer, hermano, leyendo Romanos 16-17, y me gustaría que lo volviéramos a leer, hermano Orlando, porque ahí hay Dios en ese pasaje, habla específicamente de eso. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Este tema es muy importante, queridos oyentes, porque una persona espiritual, una persona que está queriendo tener relación con Dios, se enfrenta a 2000 grupos religiosos diferentes en Cali, por ejemplo. Son demasiados. Entonces la pregunta es, ¿los 2000 son? No puede ser porque cada uno tiene su propia doctrina. El uno es diferente al otro, los católicos son diferentes a los testigos de Jehová, los testigos de Jehová son diferentes a los adventistas son diferentes a los mormones a los pentecostales, y así, o sea, no es lo mismo. Pero si Jesucristo, como empezó esta serie diciendo que edificó su iglesia, lo importante para saber la verdad es cuál de todos estos grupos religiosos está bajo la doctrina de Cristo. No que mencionen a Cristo, porque todos la mencionan, no mencionan. Satanás menciona a Cristo. Entonces, este tema es muy importante porque usted necesita saber cómo identificar la iglesia que el Señor fundó. Para eso, usted puede llamar al 557-0737 y al 558-7999 durante el programa. Si usted necesita ver los programas anteriores, con mucho gusto se los mandamos, o si tiene alguna pregunta, también se la respondemos. Y después del programa usted puede llamar al teléfono WhatsApp 310-493-3524. Hermano Orlando, si alguien habla, dice Primera de Pedro 4:11,
alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Use la fuente de autoridad, ¿sí o no? Sí. Algo que invitamos a nuestros hermanos y oyentes es que cuando a usted le digan algo de Dios o algo del Espíritu, es decir, algo de religión, venga, ¿eso dónde está en la Biblia? Ahora, esa es la primera fase, porque sí, por ejemplo, para robar, usted puede decir, es que tienen que traer el diezmo aquí. Entonces la persona dice, ¿eso dónde está en la Biblia? Entonces le muestran Malaquías. Bueno, ya hablamos de ese tema en otro programa. Y sí, Malaquías es la palabra de Dios, pero Malaquías es un mandamiento para el pueblo de Israel, no para nosotros. Esa es la segunda parte, identificar si están usando bien, como decías tú ayer, hermano, si usan bien la palabra de verdad. Entonces, siempre cualquier cosa que sea dicha, deben, hermano, mostrar libro, capítulo y versículo en su contexto. Eso es de lo que se trata el tema que estamos tratando de ayer y hoy, la fuente de autoridad. Porque si no se hace eso, hermano, pues se tuercen. Y así lo dice la palabra de Dios. Sí, miremos cómo la nueva versión internacional en 2 Corintios 4:1 lo dice. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Mire esta palabra tan importante, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. El apóstol Pablo está desnudándose frente a sus lectores diciendo, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Porque es que cuando lo está diciendo es porque ya en esa época había gente que estaba torciendo la palabra de Dios. Y a veces de buena fe, porque la gente lee un texto y dice, ah, se inspiró y empieza a decir cosas bonitas, porque gente para hablar bonito hay mucha. Pero la pregunta ¿es palabra de Dios o es palabra de hombres? ¿Sí? Gálatas 1:8 lo advierte también. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea apartado, sea maldito. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, porque ya desde esa época había personas torciendo la palabra de Dios. Ayer, hermano, a la parte final del programa citábamos Deuteronomio 4:2, Proverbios 36 y Apocalipsis 22, 18 y 19, donde en el comienzo del pacto, del primer pacto, a la mitad de la Biblia y al final de la Biblia, Dios fue reiterativo. Ojo, no me le añadan a mi palabra. Ojo, no me le quiten, porque si no, les añado las maldiciones que están en el Apocalipsis y le quito su parte del libro de la vida. Es importante entonces cuidarnos, hermano, de no torcer las escrituras. Por eso es cuando yo digo, de alguna manera, torcidos a aquellos que se han extraviado de la verdad, no lo digo de forma ofensiva porque es que la Biblia lo dice. Ellos que tuercen las escrituras, entonces, ¿cómo son? Torcidos. Aquellos que adulteran la palabra, que es otro término utilizado en las escrituras, como, que entonces, que son adúlteros espirituales, porque torcer la palabra, entre comillas, es muy fácil cuando la gente ni siquiera medita en lo que se le está dando. Tragan entero y por eso su digestión, es decir, el resultado final va a ser fatal. Mire, la advertencia de Dios entonces es que cualquier otra doctrina que contradiga la Biblia, por eso cada cosa que se diga debe ser sustentada en la Biblia de la manera correcta, pues el destino final va a ser terrible, hermano. Va a ser algo que Dios no hará por inocente. Y muchos, tristemente, como decíamos ayer, hermano Orlando, de manera inocente, pero ¿qué dice? ¿Qué dijo? Y esto lo dijo por boca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15 versículo 14. Dejadlos, son ciegos. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y popularmente es que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. De manera que tenemos la responsabilidad de escudriñar las escrituras. Ese es el mandamiento de Dios. Hermano, conozco a un hermano que se faja unos estudios profundísimos y uno, uy, le queda clarísima la palabra de Dios frente a uno u otro aspecto. Entonces un día le pregunté, hermano, ¿y usted dónde saca tanta razonabilidad en el manejo de la palabra de Dios?
y me dijo, es que por ahí en una biblioteca encontré los escritos de un cristiano de hace 200 años que analizaba la Biblia y ahí está la información que la Biblia contextualmente tiene y hablando de cada uno de los temas. Por ejemplo, este de la autoridad, de cómo se llama la iglesia que el Señor fundó, cuáles son sus características, o sea, una cantidad de cosas tan profundas. O sea, eso no es una cosa moderna que nosotros nos hemos inventado. Lo viene explicando Pablo desde hace 2000 años y durante 2000 años se ha mantenido pura la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios lo advierte en Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios no ha cambiado. Los rollos del mar muerto lo corroboraron. Lo que hemos tenido como palabra de Dios es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y así varios textos, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No tenemos excusa, hermano Carlos Julio. Siempre le decimos a Dios que por favor nos guíe en la verdad, ¿sí? Nosotros no nos la sabemos todas, podemos estar equivocados. Y si usted tiene otra idea, otra dogma diferente, por favor háganoslo saber. Lo vamos a revisar, lo queremos evidenciar. Pero hasta ahora, hermano Carlos Julio, de los 20 y pico de años que llevamos, usted más como 40 en el Evangelio, hemos ido aprendiendo y viendo que es necesario verificar en las escrituras contextualmente lo que se nos enseña para poder usar bien la palabra de Dios, porque de eso vamos a dar cuenta en el juicio final. Analicemos una cosa, y necesito que lo hagamos por lo siguiente. Cuando citabas ahora Salmos 119:89, ¿quién es el autor de los salmos? En la gran mayoría, David, algunos fueron atribuidos a Salomón. Pero mire lo curioso, para siempre, oh Señor, tu palabra permanece. David, el apóstol Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es uno de los tantos, pero tantos ejemplos en donde vemos a diferentes hombres en diferentes periodos de tiempo. Ayer decías tú, hermano, 1500 años aproximadamente, que fue el periodo de tiempo en el cual se escribió las Sagradas Escrituras, por 40 hombres de diferentes culturas, diferentes estratos económicos, en 3 continentes, y ellos no tenían lo que hoy tenemos nosotros, a un amigo como el señor Don Google, al cual le preguntamos y nos responde. Ellos no tenían WhatsApp, ellos no tenían correo electrónico, no tenían teléfono. Y muchas de las cosas sorprendentes que encontramos en las escrituras es cómo es que este que no conoció a aquel 200, 500 años después dijo exactamente lo mismo. Porque es que, como concluiste ayer y es la palabra correcta, es un solo autor, Dios, con 40 instrumentos en diferentes lugares, de diferentes culturas. Y por eso es que encontramos tal grado de armonía y por eso es que la Biblia se convierte en una fuente, ¿cómo se dice? Incuestionable de autoridad, porque es la Biblia la fuente de autoridad. Ahora, lo triste es que siendo la Biblia una, hay más de 2000, 3000 grupos religiosos que hablan de Dios. ¿Por qué razón? Porque usan mal la palabra de verdad. Es decir, no hacen distinción entre el antiguo y el nuevo, por ejemplo. Y han usado cosas adicionales a la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos un grupo que tiene la Biblia más el catecismo, otro que tiene la Biblia más el libro del Mormón, otro que tiene la Biblia más las ideas de Elena de White, otro que tiene la Biblia más las ideas de Russell, ¿no? Y entonces, claro, esas ideas más la Biblia empiezan a formar un híbrido, ¿no? Como lo que llaman en el mercado el tomate mora, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo así? Si la Biblia es una sola, la Biblia no necesita de cosas que le añadan. Entonces, y mira, cuando uno se reúne a hablar con una persona de estos dogmas que se ha preparado en ese dogma, me pasó en estos días tratando de predicarle a un taxista que llevaba la Biblia ahí. Entonces, pues el hombre muy entusiasmado iba oyendo una emisora evangélica, música, pues gospel que llaman ellos. Hermano,
Y cuando le dije, ¿usted sabe cuándo fue fundada la iglesia a la que usted pertenece y quién la fundó? Ese hombre me citó 20 o 30 textos como una ametralladora, ta, 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 ta. Y obviamente pues se terminó la carrera y no le pude manifestar pues la necesidad de escudriñar la Biblia como debe ser, porque repiten como loros, pero no contextualmente. Si no se aprenden textos y para defender y ellos no permiten, y entonces dice, no se deje confundir por un espíritu de confusión, porque eso es un espíritu de confusión. Usted ya está en la iglesia que es, y diezme. Uy, uy, uy. Porque el espíritu de confusión no lo puede tener nadie que vaya a la Biblia y la estudie de manera correcta. Nadie lo puede tener. El espíritu de confusión lo puede tener cuando usted le cree a un hombre. Exactamente. Y entonces contradice la Biblia, porque la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo reveló, escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea, nosotros nunca le decimos a nuestros hermanos, vea, no escuche otras cosas. Pero no, usted ve, hermano, que en muchas iglesias a la gente le dicen, no se ponga usted a estudiar con el uno, el otro, que se le mete un espíritu, como decías, de confusión. No, si uno tiene conocimiento y ha aprendido, como procuramos esforzarnos a enseñar a que leamos la palabra de forma correcta, en el contexto correcto, usando la hermenéutica, teniendo en cuenta de todos los principios gramaticales que hay en la Biblia, y de todo esto, el que quiera, como lo decías hace un momento, hermano Orlando, que le ayudemos, lo podemos hacer con el mayor de los gustos, solamente llámenos, si usted quiere en este momento, al 558-7999 o al 557-0737, son los teléfonos fijos de aquí de la red Sonora, y al celular 310-493-3524. Permítanos ayudarles, no nos interesa su dinero, no nos interesa nada diferente a que usted conozca la fuente de autoridad maravillosa que es las Sagradas Escrituras, pero usándolas correctamente, es decir, entendiendo la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Y para qué? Pues porque es que de esa manera no nos podrán engañar, hermano. ¿Ves? No nos pueden torcer la verdad. Es que es muy fácil, hermano. Por eso es que hay tanta diferencia doctrinal entre un grupo y otro, hermano. Y siendo que la palabra es la misma, pues como dice Salmo 119, Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, siempre y cuando dejemos que la palabra de Dios actúe en nuestro corazón. Pero nos puede convertir. ¿Qué significa convertir? Cambiar, ser refrigerio para nuestros huesos y medicina para nuestra alma. Permítanos. Mire, no permita que es que digan que usted necesita de revelación para poder entender algún pasaje, como veíamos y en algún momento hemos comentado, la iglesia romana dice que para ellos poder entender la Biblia se requiere de mirar la tradición, parte de la Biblia y la interpretación que ellos le den. Lo mismo que pasa con los testigos de Jehová. Los únicos que tienen la verdad son los de el cuerpo gobernante en la Watchtower. Y es manipulación de la verdad. Segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Dios nunca pensó en dar su palabra para que solamente algunos pudieran conocerla. No, no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios como la fuente de autoridad y específicamente para nuestros tiempos, el Nuevo Testamento, pues tenemos que entender que hay que usarlo bien porque fueron inspirados estos hombres por el Espíritu Santo y que no es un grupito específico. Ay, es que el pastor es el ungido que recibe revelación. Eso es falso, eso es mentira, eso no es verdad. Sí, señor. Segundo de Timoteo, Pablo escribiéndole a su discípulo para que éste también enseñara lo mismo. Dice en el capítulo 3, verso 15, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que Dios quiere, como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, ¿qué significa? Ir, mirar, repasar. Las Biblias tienen referencias cruzadas. O sea, un texto te manda a otro texto. Cuando yo no uso esas referencias cruzadas,
Entonces es cuando alguien se para en un texto y con eso hace una doctrina. Y eso se llama sacar un texto de contexto, es un pretexto para engañar a la gente. Y a veces de buena fe, insisto, ¿no? Hay gente que se sabe la Biblia torcida, pero de buena fe, no porque quiera engañar a nadie, sino que así lo aprendió, pero no hace lo que Jesucristo mismo enseñó, escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cuál es el riesgo, hermano, de torcer las escrituras? ¿Cuál es el riesgo, hermano, de prestar más oído a lo que un hombre dice que a lo que la misma escritura dice, hermano? Porque estaríamos desobedeciendo la palabra de Dios, o sea, quebrantando el mandamiento, ¿sí? Como dice Jesucristo le decía ya a los fariseos en Mateo 15:39, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, o sea, por sus propios pensamientos. Yo hoy tengo amigos judíos y los judíos hoy no siguen para nada la palabra que a ellos fue dada, ¿sí? Que ya fue abolida, pero digamos que si yo soy judío y creo que soy de la nacionalidad judía, que es el pueblo escogido por Dios, yo debería seguir la ley de Moisés y los profetas. No, siguen las tradiciones de los rabinos, eso es lo que siguen. Entonces, Jesús por eso los acusaba. En Mateo 22:29, mire lo que dijo Jesús de una manera tan espectacular. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Ignorando, o sea, no las tenían en cuenta. Dios les había hablado por medio de la Biblia, del Antiguo Testamento. Resulta que esta respuesta del Señor Jesucristo ahí de Mateo 22 tiene que ver con una pregunta ignorante que estaban haciendo los saduceos. Recuerden que los saduceos de la época eran judíos, al igual que los fariseos, pero los saduceos no creían en el infierno, igual que los testigos de Jehová hoy en día. Los saduceos no creían en la resurrección, los saduceos no creían en los ángeles, en fin, eh, pero era todo lo contrario de lo que sí creía Jesús. Mire, le preguntan al Señor, un hombre se casó con una mujer y este hombre se murió. Ahora, la ley de Moisés que decía que el hermano siguiente debía tomar a esa mujer, perdón, porque no tuvo hijos, ¿no? Tenía que tomar a esa señora y tener hijos en nombre de su hermano que había muerto. Y entonces la pregunta era capciosa, porque le dicen, y también murió este, y luego murió también el otro. En fin, conclusión, murió, 7 hijos, 7 hombres murieron tratando de sacarle descendencia al primero. Cuando sea la resurrección, ellos no creían en la resurrección, ¿ves? Cuando sea la resurrección, ella será mujer de quién, si se casó con 7 aquí en la tierra. Entonces Jesús Sí. les dice, es que muchos ignorantes, hombre, ¿ah? ¿Sí o no? Eso es lo que le respondió. No, 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 pues digamos que cuando uno dice son muchos ignorantes, son muchos brutos, no. Lo que está diciendo es, yo les he dado a ustedes un manual. En el manual dice claramente cómo son las cosas. ¿Ustedes por qué no van al manual? Por O sea, eso, ustedes ignorando las escrituras. ¿Ustedes por qué no habéis leído? Muchas veces Jesús dice, ¿no habéis leído? exactamente. Entonces Erráis. la información está allí. Cuando uno le vienen a decir que es que el diezmo es bendición, uno le responde, ¿no habéis leído? Exacto, ¿Cómo así? exactamente. ¿Cómo así, hermano? Pues, a ver, veamos la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Revisemos. Y la gente abre los ojos así de grande. ¿Se acuerda de una hermana en Buenaventura? Decía, ay, hermano, ¿no era que me devuelven los 10 años que yo era diezmado allá? Le digo, vaya, dígale que le devuelvan la plata. ¿Se acuerda? Hermano, sí, eh, para ir ya finalizando, veamos la recomendación que nos da el Espíritu Santo, hermano, para identificar la autoridad final. Sí, el Espíritu Santo dice que el que verifica lo que le está aprendiendo es noble. Y lo dice en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no tragaban entero, ellos verificaban. Les pedimos que este programa, los textos que hemos citado, usted los mire contextualmente, porque nosotros también tenemos que ser parte de ese examen que usted haga, por lo que está en juego es su salvación. Usted ama al Señor. Si usted dice que es creyente, grábese este pasaje en su cabeza. Juan 14, versículo 23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y ahí es donde se aplica todas las advertencias que hemos dicho, que se tuerce, que da diferente aplicación y que prefiere las tradiciones que otra cosa. Sí, señor. Le recomendamos entonces, vamos a la palabra de Dios. Si necesita ayuda, podemos ayudarle. Y usted revisará que la forma en que estudiamos es como dice Dios, no para su locura, sino para que usted encuentre el camino. Que tengan un lindo día. Amén. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? La Iglesia de Cristo en Cali presentó su programa 30 minutos a la luz de la Biblia. Todos ustedes son bienvenidos a nuestras reuniones. La Iglesia de Cristo se reúne en la ciudad de Cali, en la calle 44 Norte, 2BN01 del barrio Vipasa. Nos reunimos a las 7 de la noche los días miércoles y los días domingos a las 9 de la mañana. Realmente será un honor poder contar con su visita, con su compañía. Siéntase como en casa. Puede hacernos saber de sus inquietudes, sus preguntas. Siempre serán bienvenidas. Pueden comunicarse con nosotros al celular 310-493-3524. Y a las 5:30 de la tarde podrá escuchar directamente nuestros programas. Agradecemos su confianza y deseamos un buen día y que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Quién dirá o envíame, Señor?